Lunes 9 de diciembre de 2024, continuamos en vivo por la pantalla de DNews y la semana pasada nos preguntábamos ¿qué tiene en la cabeza Gustavo Petro? ¿De dónde esa obsesión por el presidente argentino Javier Milei? Bueno, si alguien creyó que esa obsesión podía estar apaciguándose, me parece que todo lo contrario. Vamos a Colombia, al encuentro de Estefanía Meira Serantes para hablar justamente sobre las últimas novedades. ¿Cómo estás, Estefi? Buen día. Hola Darío, buenos días, un gusto saludarte iniciando la semana y como tú dices, esa obsesión ha ido muy lejos y ha trascendido las fronteras y esta vez llegó nada más y nada menos que a la prensa argentina. Una entrevista en el diario El Clarín, una entrevista muy importante con la periodista Natasha Niewski-White, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero estuvieron muy difícil. Kiviat, disculpas, muy difícil. Con Natasha estuvieron charlando largas horas con el presidente Gustavo Petro. Me sorprendió primero una entrevista tan extensa con el diario El Clarín, pero Gustavo Petro suele ser muy amigo de la prensa internacional, no tanto de la prensa de su país. Es muy difícil conseguir una entrevista con él, pero en esta charla dijo varias cosas. Quiero resaltarte lo siguiente para empezar a contarte esta obsesión que tiene por el presidente Javier Milei, y es que dice que Milei se podría convertir en un dictador, que sus ideas de economía son bastante descabelladas, por no decir otra cosa. También me han sorprendido muchas frases, Darío, y es que quiero leerte algo textual. Estaba charlando de lo que pasó en el G20, de ese altercado que tuvieron en el G20, y dice: cuando no tuvo éxito en el aplauso, él se salió, porque lo que está argumentando es que Milei no tuvo éxito en su discurso, que la gente no le aplaudió y que se salió del recinto sin saludar. Contó que Gustavo Petro estaba caminando con Gabriel Boric después de este discurso, que llegaron al encuentro de Milei, Milei saludó a Boric y cuando vio a Gustavo Petro bajó la cabeza y que Gustavo Petro fue quien inició el saludo y que Milei no fue capaz de devolverle el saludo al presidente. Dice lo siguiente: la mirada de Milei al ver a mí fue inmediatamente la de evitar el saludo y yo simplemente le dije hola Milei y ya, no entendí por qué censuraban los aplausos. La relación de Milei y nuestra es de silencio desde el principio, con algunos insultos de él que hemos tenido que enfrentar. No menciona que Milei está callado hace mucho tiempo y que por demás él ha sido el que lo ha insultado en varias ocasiones llamándolo dictador. Y refiriéndose a esto que te estoy diciendo de llamarlo dictador, dice: yo pienso que si no se despierta el pueblo argentino podría ser un dictador. Digamos, un dictador que concentra los poderes públicos, puede llegar incluso por elecciones. No es medio, no es el que define. Y una lectura grande que le damos a esto, Darío. Qué difícil, ¿eh? Hay varias cosas muy curiosas de esta entrevista. Más allá de lo último, que hay que agradecer que por ahora pareciera que Milei no le quiere dar entidad a nada de lo que dice Petro. La verdad es que es muy llamativo teniendo en cuenta que se trata de un líder tan colérico como es el presidente argentino, que está claro que por lo menos que llegó al poder mostrando, y que en los primeros meses en el poder mostró ser siempre muy colérico. Me da la sensación que Milei también en un año en el poder ha aprendido un montón de cosas respecto de cómo se ejerce la política, probablemente bastante más de lo que ha aprendido el presidente Petro, y por eso ahora decide ni siquiera contestarle este tipo de cosas, porque la verdad es que podría dar lugar a un conflicto diplomático que digan que un presidente electo democráticamente es un dictador o puede convertirse en un dictador. Es curioso que nunca haya hablado en estos términos de Maduro, ¿no? Y hable de esta forma del presidente argentino, que es, insisto, un presidente democrático, y eso está fuera de cualquier discusión. Ahora, después hay otra cosa muy llamativa, Estefi, que es la obsesión por los aplausos, por ver quién recibió más aplausos, si él o si recibió. Parece un poco infantil, ¿no? Sí. Es que las respuestas, ya lo hemos dicho aquí, las respuestas del presidente Gustavo Petro han sido un poco infantiles y hay algo que me llama la atención del tema de los aplausos y dice lo siguiente, es que lo tengo que leer textual, dice: el discurso mío fue aplaudido por el G20 de una manera un poco más efusiva, lo mismo que el de Boric, igual que el de la presidenta mexicana y el de Bolivia. Casualmente está vendiendo a los países amigos de él como los más aplaudidos y Milei dice que no. Una especie de aplausómetro que según él está argumentando en esta entrevista mide la popularidad de los mandatarios. Sabemos que no fue así. Lo que ha argumentado Gustavo Petro es que supuestamente la delegación de Argentina había editado el video de su discurso y le había quitado los aplausos. Pero ahora,
quién está diciendo la verdad, porque Gustavo Petro siempre suele manipular un poco la información, cambiándola un poco a su acomodo. Esto lo refleja. Aquí están los países amigos, está Chile con Boric que pues son cercanos ideológicamente, está Claudia Sheinbaum de México, está Bolivia, es decir, son personas muy cercanas ideológica y políticamente a él, que según él fueron los discursos más destacados. También se vende como que Colombia es un país totalmente protagonista en el G20 y pues nos gustaría que fuera así, pero sabemos que no es. Fue un país invitado, un país que estuvo presente, pero que no es de los países protagonistas, pero Argentina sí es uno de sus miembros fundadores. Sin duda, sin duda. Y después lo otro que es también esta comparación de modelos económicos, donde muchos se olvidan que Petro fue economista. Hay que decir que tampoco es que se ha destacado mucho como economista Petro, pero formalmente estudió economía, que le dice a Milei que son anacrónicas sus ideas. Uno escucha lo que dice Petro y parece realmente sacado de libros universitarios de la década del 70, pero al margen de eso, parece que está como queriendo medirse con Milei. Y la verdad es que hoy Milei está marcando tendencia en el mundo. Muchos lo están viendo, muchos critican su mirada sobre la economía. Ahora, digo, el Wall Street Journal acaba hoy de publicar un informe sobre el primer año de gobierno de Milei que se termina de cumplir mañana, y hablando de muchos de los progresos que ha tenido la Argentina, digo, cómo controló la inflación, cómo controló el gasto público y cómo la pobreza, que había subido mucho, empieza también a encaminarse. Bueno, evidentemente queda mucho por delante y hay que ver qué termina pasando con la gestión de Javier Milei. Ahora, está claro que es una gestión que termina siendo mirada por la propuesta muy radical que propone en términos económicos, pero que estaría en principio dando algunos resultados. No veo a nadie en el mundo preguntándose no veo a nadie en el mundo preguntándose qué es lo que está haciendo Petro con Colombia en términos económicos, ¿no? De hecho, si quieres comparar el tema de los medios, la semana pasada The Economist publicó un informe de que la paz total estaba siendo un fracaso, que el proyecto que había llevado a cabo inicialmente de la paz total estaba siendo un fracaso. Si hubiera sido diferente, los medios lo estarían citando como el gran gestor de paz que él ha vendido que quiere ser. Él estaba detrás, obviamente, del Premio Nobel de la Paz, incluso dijo que había estado nominado y no ha logrado sacar adelante el tema. Hoy Colombia está lastimosamente en la misma situación de los 90s, en economía ni que hablar. Aparte, su ministro de Hacienda está empapado del peor escándalo de corrupción que hemos tenido en muchos años aquí en nuestro país. Y hay algo que te quería leer y que les quería leer acerca de esta nota, precisamente de la economía, que me causó tanta curiosidad y quisiera que tú me dieras una mano cuando habla de un tema de economía cóncava, convexa. Es muy confuso lo que dice acerca de la economía refiriéndose a Javier Milei. Sí, pareciera que hay un intento ahí de emularlo de alguna manera a Milei, que suele hablar con tecnicismos que muchas veces son difíciles de entender para el espectador común, y pareciera que él quiere emular eso en esa referencia a lo cóncavo o convexo de las formulaciones económicas y la distancia entre lo que hay entre la teoría económica y lo que termina ocurriendo en la realidad. Está claro, Steffi, que la obsesión está allí, que evidentemente no se ha curado. La pregunta, a fin de cuentas, es: a Milei mucho no le afecta. Sí, la pregunta es: ¿de qué le sirve a los colombianos que Petro tenga esta obsesión con el presidente argentino, con los problemas que evidentemente tiene por delante Colombia, con los desafíos que tiene, que requerirían plena concentración en eso, ¿no? Y no nos favorece mucho porque además en la arena política exterior el presidente Gustavo Petro al principio había gozado de una favorabilidad alta. Él tiene muy buena labia en los eventos internacionales y arrancó, digamos, con el pie derecho, pero en este momento, así como sucede en Colombia en muchos sectores, que arrancó la gente teniéndole fe a su discurso, en este momento uno no le cree muchas cosas, lamentablemente, y aparte otras cosas de su discurso, como es tan extenso, se desvía por unas ramas que uno termina diciendo: ¿pero qué dijo? No entiendo qué dijo. Esta entrevista lo refleja, sobre todo con el tema que se refiere a la economía, que empezó a usar unos términos que no están muy relacionados. Yo no soy economista, pero los términos son muy confusos, y en una entrevista que no le ha dado a los medios de comunicación colombianos, muy extensa, muy abierta, muy distinta, como siempre vendiéndose él como el superior, porque si tú ves, él tiene un tema de superioridad siempre. Yo fui el que lo saludé, yo fui el que di el primer paso, yo fui el que
que lo miré, yo fui el que recibí los abrazos, un tema pues de un ego bastante grande, como sabemos que tiene el presidente, y siempre un tema de superioridad, como si los demás estuvieran por debajo de él. Lo que está claro es que no están jugando en la misma liga internacionalmente, lamentablemente, porque al principio el presidente Gustavo Petro se perfilaba como un gran líder, sobre todo en temas de izquierda, pero en este momento pues la gente ya se está dando cuenta que su discurso carece un poco de fundamento y sobre todo lo que está haciendo en el país no está reflejando lo que él dice en el exterior. Así es, Steffi. Bueno, la seguimos rastreando esta obsesión. Capaz en algún momento terminamos dando con, no sé, algún psiquiatra, algún psicólogo que nos explique. Volvemos en un ratito con más información. Y uno se obsesiona con sus ídolos. Está muy bien. Bueno, nos vemos en breve. Hasta luego.